todos. Estamos aquí en el 9º capítulo de Tras las Huellas del Deporte. Hoy día estamos juntos con mi colega Gonzalo Araya y hoy día tenemos el agrado de invitar a esta entrevista a uno de los pioneros del deporte más profesional, más competitivo de la comuna de Chonchi. Y estamos con los hermanos Gonzalo de la Torre y Osvaldo de la Torre, así que vamos a conversar un poquito obviamente, de su disciplina, del fútbol, de lo que significa Chonchi para ellos, lo que han hecho aquí en la comuna. Así que vamos a empezar con la entrevista. Gonzalo, no sé si quiere decir algo que decir. Totalmente ha sido bastante grato tener a estos deportistas acá. Esperamos que sea una grata conversación. Nos hemos preparado bastante bien, creo, para que salga de la mejor manera, así que sin perder más tiempo vamos a entrevistar a estos cracks del deporte. Don Gonzalo, don Osvaldo, comenzamos con la entrevista. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, muy bien, de verdad un agrado de haber recibido esta invitación. Mucho tiempo que de repente no hemos tenido muchas entrevistas, pero muy agradable de estar con ustedes, así que estoy a su disposición. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Tal como dice mi hermano, un agrado, un gusto venir a su programa, ¿cierto? Y poder compartir con ustedes lo que a nosotros siempre nos apasionó, que es el fútbol. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias para ambos. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, ¿cierto? Para los que están viendo, sobre todo a la gente más joven que es del deporte, nos gustaría que diga cada uno cuál es cuál y que diga cómo les gusta que le llamen a ustedes. Empiecen, ¿no? ¿Cómo les gusta que le digan? Mi nombre completo es Alfonso Gonzalo de la Torre Loaiza, pero siempre toda la vida he sido conocido como mi segundo nombre, Gonzalo. Todos me conocen como Gonzalo, más que nada. El primer nombre lo llevé porque mi padre era Alfonso. Así que, muy bien. Gonzalo, siempre me han dicho, soy más conocido como Gonzalo acá en Chonchi y en Chiloé. Son palabras del hermano mayor. a mí para que nos identifiquen un poco. No, a mí me da lo mismo, nunca. Mi nombre es Osvaldo Gregorio, de la Torre Loaiza, y aquí generalmente me conocen por mi primer nombre, ¿no? Osvaldo. Muchachos, ustedes actualmente, ¿dónde residen? Yo resido ahora actualmente en el sector de Huicha, Pucatué, como se le llama, que a 2,5 kilómetros de acá de Chonchi, camino al balseo que ustedes conocen, del transbordador que va a la isla Lemuy. Ahí cerquita, a 500 metros de donde sale la balsa para Lemuy, y de ahí estoy viviendo actualmente. Yo resido acá en calle Centenario. El número no es muy difícil, 1, 2, 3, frente al museo. Frente al museo. Bueno, ahora yendo como a su vida, usted aquí en Chonchi, ¿a qué se dedicaron? ¿Como a trabajar? ¿Cuál fue su labor de jóvenes? Yo después que vine del fútbol profesional, estuve trabajando en una pesquera, la pesquera Belmar, no sé si ustedes se acuerdan, que después fue la Guafo. La que ya no, la que está... Claro, con Gabriela Mistral. Esa, Okay. Era una salmonera que se vino a instalar acá a Chonchi, y ahí empecé a trabajar en mantención en esa pesquera. Ahí estuve como alrededor de 5 o 6 años estuve en la pesquera, y posterior a eso empecé a trabajar en salud en el consultorio de Chonchi como conductor de ambulancia. Ese fue mi trabajo. Yo en mi caso, cuando terminé mi cuarto medio en Ancud, me vine a Chonchi y
En esos años, yo creo que por ahí por el año 73 más o menos, trabajé en el empleo mínimo, que se llamaba en esos años, que a lo mejor algunos de sus papás o abuelos Sí. se recordarán. Eso lo hice en el verano solamente, pero como ya venía, digamos, pintando para el fútbol, para el deporte, estuve muy poco tiempo y de aquí me fui a Punta Arenas y estuve 14, 15 años allá. Así que gran parte de mi juventud la pasé allá en Punta Arenas. De allá tuve la suerte de entrar a ser funcionario bancario, una carrera que fue prolongada como por 34 años. Funcionario bancario. ¿Sí? Funcionario bancario. Bueno, interesante. Vamos a anotarlo. Ahora, ¿qué deportes practicaron y cuáles fueron sus favoritos? Yo sé que el fútbol es uno de, el Sí, primordial, claro, sí, bueno. pero Claro, dentro igual lo de vieron. largo de su vida. Sí. Bueno, yo estudié igual, llegué a estudiar en Q. La secundario lo hice primero en el liceo de Ancú y posteriormente terminé en el seminario de Ancú. Y allá en Ancú se jugaba mucho básquet, mucho básquet. Hasta ahora, pues ahora Ancú es como la capital del básquet la provincia. de la provincia. Así que ahí aprendí a jugar básquet y me gustó, así que igual competí, jugaba primero jugué por el liceo, después jugué por seminario, igual estuve llamado a una selección juvenil de Ancú, con la cual fuimos a un nacional que fue en Talca, jugando básquet. Y así que el básquet igual me apasionaba, pero siempre con la espinita La pelota. de la pelota, del fútbol. Del fútbol. Así que ahí igual después fueron mis primeros años en el fútbol, en Ancú. Fútbol y básquet. Esos eran mis dos deportes favoritos que yo tenía. Pero siempre de prioridad El fútbol. era el fútbol. ¿Y usted, don Osvaldo? Sí, muy parecido a Gonzalo. El fútbol siempre fue nuestra pasión, yo creo. También incursioné un poco en el básquet, pero no mucho. También en una olimpiada en Punta Arenas, una olimpiada bancaria, salí campeón de pool. ¿De pool? De pool. Excelente. Era como un hobby más que nada, pero en una olimpiada había que elegir a los mejores y tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Y así aprendí a jugar pool y no lo hice tan mal. Hay una presea igual de jugando pool y jugando básquetbol. ¿Los dos empezaron a competir en los colegios? ¿En el liceo empezaron a jugar? ¿O empezó de antes su pasión por el deporte, desde más pequeños? No, yo empecé acá en Sonchi más que nada. Bueno, acá jugaba en la escuela 4 que era en esos años, y ahí jugaba por la selección del colegio, jugaba al arco. Y posterior a eso, había un campeonato de adultos en la Asociación de Fútbol de Sonchi, y ahí empecé desde niño, y yo a los 13 años ya jugaba con gente adulta. Así que ahí ese fue como te dijera, mi principio de futbolista. A los 13 años ya jugando con los... Sí, 13, 14 años ya estaba jugando con los adultos acá en la competencia local. ¿Y usted, don Osvaldo? Yo igual empecé aquí en la escuela, una escuela frente a Carabineros, que era escuela 4. Posteriormente, después jugué en el Club Deportivo Atómico, como a los 14 años más o menos, 15 años, y ya estaba jugando ¿Con en adulto primera, igual? sí, 14, 15 años. De ahí, cuando él se fue a Santiago, porque yo jugaba no en la posición de arquero, jugaba de central, mediocampista, me movía por ahí. Creo que los que me dieron jugar pueden decir de que no lo hacía nada de mal. Y cuando él se fue a Santiago, ahí como que nació la
la inquietud, digamos, por jugar al arco. Y de ahí viajé a Punta Arenas y a varias partes jugando fútbol. Muchachos, haciendo una cronología de todo lo que fue su etapa escolar, juvenil y adulta, ¿recuerdan en qué equipo jugaron? Sí, yo... ¿Desde cuando iniciaron? Claro, yo empecé jugando acá en Chonchi por un club deportivo que se llamaba Arturo Aro. En ese equipo empecé a jugar acá en Chonchi. Y posterior a eso llegué a estudiar a Ancú y allá me llamaron a una selección juvenil de Ancú que había en Nacional para clasificar al Nacional que había en Iquique. Así que jugué en la selección juvenil de Ancú y clasificamos a Iquique. Llegamos al Nacional de Iquique y yo jugando por Ancú. Y posterior a eso, cuando ya volví, después de los últimos años, jugué por el Club Deportivo Atómico acá en Chonchi. Además, jugué por Estudiantes de Castro. Estudiantes de Castro y igual logré ser jugador de la selección de Castro. Y aparte de eso, fui capitán de la selección de Castro, que en esos años era súper difícil llegar a ser capitán sobre todo de Castro, porque los Castro no les gustaba que otra persona de otro lugar fuera el capitán. Así que yo logré ser capitán de la selección de Castro. Y ahí jugué varios partidos, jugamos con equipos que venían de Santiago, Osorno, Puerto Montt, Yanquihue, venían ahí a los cuadrangulares. Así que eso más o menos son los equipos donde yo jugué. Sí. En mi caso, mis inicios fueron acá, en Club Deportivo Atómico. De aquí fui llamado a una selección juvenil de Castro para una eliminatoria para un nacional, en la cual no llegamos. Posteriormente en Castro jugué en la selección de Castro. Si ustedes no saben o alguien no se recuerda, el año 1974 Castro ganó un campeonato nacional por primera vez. Yo hice todo el proceso de la selección como jugador y al final, cuando ya se llegaron a elegir a los últimos jugadores, quedé afuera por límite de edad, porque fue el único nacional que se hizo con límite de edad, de 18 años a 23 años. Usted tenía 17. Yo no recuerdo otro nacional que se haya hecho con límite de edad, pero ese sí, y yo tenía 17 años, quedé afuera, 17 años y meses, y quedé afuera del nacional. Si no, iba a jugar, siempre lo recuerdo, iba a jugar cuatro nacionales de fútbol. Más adelante No es menor, no es menor. Y de ahí me fui a jugar a Punta Arenas, a jugar en el Club Deportivo Chile. Los 13, 14 años que estuve allá y en la selección de Punta Arenas jugué como 8 o 9 años. 8 o 9 años. Sí. A ver, Arturo Aro, para los que están viendo, era un club que ahora ya no existe. Actualmente la ciudad no existe. Y en el caso de usted, don Osvaldo, ¿el Club Deportivo Chile aún existe en Punta Arenas? ¿Usted sabe eso? ¿Aún sigue? El Club Deportivo Chile siempre existe, está vigente. Es un club de muy buena formación, de muy buenos dirigentes. Es un club grande. Y sí, o sea, a grandes rasgos, porque no se me olvide después, en los años que yo jugué ganamos no sé si 4 o 5 campeonatos. Hablemos de 8 años que estuvimos compitiendo, ganamos 4 o 5 campeonatos y los otros vicecampeones. No es menor porque en 8 años estar siempre jugando la final. No, el club hay que estar. Sí. Hay que estar ahí jugando, peleando su Muy puesto. lindo recuerdo del club. Y ahí otros clubes, usted jugó en Iberia, ¿cierto? Sí, pero anterior a eso yo, jugué en la Universidad de Chile. Claro. Primero Universidad de Chile y después... Después estuve en la selección amateur de Chile igual. Antes de llegar a la U, estuve en la selección amateur de Chile. Estaba programado para un sudamericano. Sí, y después de eso me llevaron a la U. Estuve en la U, posterior a eso estuve en Iberia y el último club que jugué lo jugué en Curicó Unido. Ese fue mi último club de fútbol profesional. Y ahí
Don Osvaldo nos contaba detrás de cámara que igual estuvo cerca de un club profesional. ¿Nos puede volver a contar Sí, eso claro. para los que están viendo, por favor? Sí, claro, no es menor. Estábamos en el Nacional de Iquique el año 78 y en esos años se le llamaban veedores a lo que iban a ver un nacional a buscar jugadores para el fútbol profesional. Estábamos en la Villa Olímpica y llaman al centro delantero de Punta Arenas y al que habla nos sacan de la concentración y andaban dos dirigentes de Cobreloa viendo jugadores. Así que ahí tuvimos conversación con ellos y en mi caso, digamos, bueno, yo no era menor de edad, ya tenía como 19, 20 años, pero igual había que llamar a los papás en esos años. Mis papás vivían acá, no había teléfono en la casa, había que comunicarse por algún vecino, algún intermedio. Y mis papás, o sea, mi papá en este caso no era muy amante al fútbol y por eso no me fui a Cobreloa, volví a Punta Arenas. Claro que cuando volví a Punta Arenas igual no fue malo porque ya tenía en vista el trabajo del banco. Claro, y ahí había que cambiar un poco los intereses. Sí. Y en otra oportunidad igual tengo un recorte por ahí. Ahí está el Sí, libro. muchas veces nosotros ya en Punta Arenas íbamos a jugar a Río Gallego, Río Grande, San Julián, al lado argentino. Y en varias veces que fuimos a Gallego, en una oportunidad salí, digamos, recorte muy antiguo. Había un equipo, se llamaba Bancruz, Banco de la provincia de Santa Cruz. Y ahí dice, Bancruz interesado en Mendoza, era un jugador de Temuco, y en el arquero de la Torre que era yo. Para habernos ido a jugar a Gallego, y Gallego estaba viendo la posibilidad de jugar en segunda división en Argentina. ¿No? ¿Se ve el banco en la cámara o no? Recuerdo. ¿O lo acerco? Recuerdos que quedan nomás. Qué recuerdo. Ahí está, Bancruz, interesado en Mendoza y en el arquero de la Torre. Excelente. Muy buen dato ese. Don Gonzalo, ¿Sí? ¿cómo fue la llegada, en este caso, a la Universidad de Chile? Está en esa plena época del Ballet Azul. Conocida como el Ballet Azul. Sí, pues. Estaba como casi terminando el Ballet Azul cuando yo llegué a la Universidad de Chile. Época del 60. Época 59, del 70. 70, ¿no? 70, sí. Época del 70 ya. 70, 71. Y ahí me contactaron por intermedio de... En ese tiempo no había teléfono, no había nada. Pues, era correo, era carta o telegrama. Claro. Con eso uno se contactaba. Y una vez estando acá, después del Nacional que volví de Iquique jugando por Ancú, ahí recibí un telegrama acá en el correo de Chonchi y los funcionarios me fueron a la casa a entregármelo y ahí venía el telegrama donde decía que tenía que presentarme tal fecha a probarme o a entrenar en el estadio que tenía en ese tiempo la U, o sea, no era estadio, sino que donde ellos entrenaban, en Recoleta, ahí tenían el complejo deportivo donde entrenaba la Universidad de Chile. Así que primero yo no quería irme porque yo igual yo no conocía, con suerte conocía en Cuba, una cosa así, no conocía más allá. Igual era difícil, yo era un joven, un cabro, ¿no? Un cabrito. Y así que igual me costó decidirme. Y bueno, recibí mucho el apoyo de mis amigos en estos años que tenía. Ellos se preocuparon mucho de que yo me fuera, porque nunca nadie acá de Chonchi había llegado a Santiago o a algún club. Así que ellos hablaron conmigo y ellos prácticamente fueron, gracias a ellos, yo llegué al fútbol profesional, gracias a mis amigos que tenía en esos años acá en Chonchi.
Sí. Don Gonzalo, ¿se acuerda de su entrenador en este caso? ¿Quién estaba? De Santiago, en la U. ¿Sí? Sí, el entrenador era don Ulises Ramos. Don Ulises Ramos. Sí, el gran entrenador. Él, ¿Con quién compartió ese camarín? bueno, en esos años estaban de los más conocidos, estaba Flaco Vigorra, estaba Jorge Socia, Jorge Socia. estaba el Toro Arangui, no sé si ustedes se acuerdan de él, ese es más antiguo. Estaba Héctor Offen, el chico Offen que le llamaba. Estaba Héctor Pinto, que fue jugador de Colo-Colo, después fue entrenador de la U. Héctor Pinto, gran jugador igual. Gallardo, un central. Manuel Rodríguez, hermano de Juan Rodríguez, seleccionado chileno. Y bueno, ahí igual un gran amigo que tuve, igual Adriano Muñoz, que lamentablemente falleció hace muy poco. Y hay algunos otros que Se puede escapar. bueno, el Flaco Spealetti, Jorge Américo Spealetti, no sé si alguna vez lo escucharon, no, ustedes son demasiado, Demasiado pero joven, igual un demasiado tremendo jugador argentino. Juan Carlos Zanari, que jugó en Católica. Y varios más que de repente se me van, pero... No te olvides del gran Manuel Pellegrini. No Ah, como jugador, Manuel pero- Pellegrini como el mejor entrenador No, que... sí. Con él igual estuve, llegamos juntos, en la misma camada llegamos con Manuel. Y gran persona igual Manuel, pues. Súper sencillo, ¿no? Sí, muy buena camada de jugadores tenía la U. Don Gonzalo, en esos campeonatos que usted jugó, ¿qué logro obtuvo con la Universidad de Chile? Bueno, en ese año no me recuerdo mucho, ¿ah? Como que no. Como que la U ahí ya como que había empezado a bajar un poco su Rendimiento. rendimiento que había tenido anteriormente. Porque ya varios jugadores del primer nivel que se fueron a México en esos años, casi todos los jugadores de primer nivel se los sacaron, se fueron a jugar a otras partes. Sí. Don Osvaldo. Vamos con usted ahora. Usted Dale. es un jugador fue un jugador que tuvo mucha presencia en nacionales. Así que cuéntenos un poco de eso, de los nacionales en los que estuvo y sobre todo en el que pudo ser campeón. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, sí, mi primer nacional lo jugué el año 78 en Iquique. Yo llegué el año 77 a Punta Arenas. Ya. Tenía 19 años, creo. Al año siguiente fui llamado a la selección de Punta Arenas y fuimos al nacional de Iquique. Ahí yo iba como suplente. Yo iba como arquero suplente, pero no era menor, digamos, estar integrando el plantel. En el primer partido se lesionó un poco el arquero, entre comillas, porque igual le hicieron varios goles. Me tocó entrar en el segundo partido. Jugué todo el nacional. Salimos tercero de Chile. Y fui considerado el arquero más promisorio del nacional. Eso fue en Iquique. El 78. 78. 78. Posteriormente, el año 80, se hace el nacional en Punta Arenas. Y nuevamente fui llamado a la selección. Pero ya, digamos, con un poco más de experiencia y sabiendo lo que quería lograr. Allá salimos campeones de Chile. El goleador del Nacional fueron de Punta Arenas y yo fui elegido el mejor arquero del Nacional. Eso fue el año 80. Después, el año 82, fue el Nacional en Puerto Montt. Vinimos por derecho propio por haber ganado el Nacional allá. Ese fue el tercer Nacional. En Puerto Montt tengo que reconocer que no hicimos Un buen buen campeonato, no hicimos un buen papel. Si no me equivoco, terminamos séptimo, octavo entre 10 equipos. Así que ese fue mi tercer nacional. Y después de eso, ahí tuve una lesión, Importante. una lesión bastante complicada, que me operaron de menisco y ya casi no volví a jugar.
y posteriormente hace como 2 o 3 años atrás me pusieron una prótesis en la rodilla. Eso fue a raíz de las secuelas anteriores cuando jugaba. Claro. Eso. Excelente. Entonces, 3 presencias en nacionales y 1 campeón. Ahí está la imagen. Tenemos ahí la camiseta roja y claramente la camiseta azul característica de la Universidad de Chile, donde están ambos hermanos. Esa es una pregunta igual. Sí. Para la gente que está viendo, ambos son arqueros y ambos son hinchas de la Universidad de Chile, ¿sí o no? ¿O no? Hoy día sí los dos somos azules, Hoy día sí. pero cuando éramos jóvenes niños y compartíamos nuestro dormitorio en nuestra casa de los papás, había un banderín de la U que era el mío ¿Ya? y el del Colo que era de él. Él puede decir ahora a través del tiempo, o sea, no, pues conversamos muchas veces fuera de cámara, conversamos. La verdad es que nunca hemos tenido una discusión de arquero o por la parte deportiva. Siempre tenemos una conversación amena, sana, y cada uno sabe lo que jugó eso. Pero que él cuente un poco la historia después, el sentimiento por la U. Sí. No, verdad, yo primero, claro, cuando era niño me gustaba Colo-Colo. Me gustaba Colo-Colo. Y después cuando yo llegué a la U, ahí ya cambió Sí. La U es un sentimiento, de verdad que de repente uno no sabe. Es algo muy bonito llegar a la U, estar en la U, vivir lo que es la U. Así que de ahí nunca más. Nunca más la blanca. Nunca más la camiseta blanca. No, Buena anécdota esa, ¿ah? Muy buena anécdota esa, muy buena anécdota. Y más de alguna vez le escondí su banderín. Como era mayor, me llegaba. ¿Cuánto, Marco, cuántos años es mayor don Gonzalo que usted, don Osvaldo? 4 años. 4 años. El piso donde ¿Sí? la ayuda donde. Sí, estamos. Puede pasar. Buena anécdota, sí, esa. ¿Ah? Muchachos, ahora, ¿qué partido es el que más recuerdan ustedes? No tan solo tal vez lo quieran ver si es que ganaron algo, pero su partido más importante de toda su carrera deportiva. Buena pregunta. ¿Lo pensaron en algún minuto? ¿Cuál fue? Buena pregunta. Bueno, para mí yo creo que uno de los partidos, claro, me trajo más recuerdos, que me trajo más recuerdos, y donde más disfruté fue cuando le ganamos a Deportes Concepción, yo jugando por Iberia, y Deportes Concepción tenía un tremendo equipo ese tiempo, y fuimos a los penales, porque en Copa Chile el empate no servía, tenía que salir un ganador dentro Claro. de los partidos. Y cuando fuimos a los penales, a él le atajaba un penal a Jorge Toro, y con ese penal ganamos. Así que yo creo que ese fue el partido que más me marcó a mí fue ese partido. Iberia Deportes Concepción. ¿En qué etapa estaban ahí de Copa Chile? Estábamos casi en las ¿Semifinales? semifinales. Semifinales. Sí, no, sí. Hicimos buena campaña este año por Iberia. Y como te digo, dejamos afuera a Concepción, a Deportes Concepción. De Jorge Toro. Jorge Toro, Seleccionado chileno, primer primer jugador que salió al extranjero, extranjero de claro. Italia. Seleccionado del 62, así que no era menor, claro. De hecho, ahí está la imagen. ¿Eso parece que? Sí, esa es la imagen del diario. Esa la elegimos con pinza. Porque Sí. esa ¿Ese fue el anécdota penal? es- ¿Ese fue el penal, parece? Sí, ese fue el penal. Ese fue el penal. Estaba justo ahí Justo atajando. Sí. el camarógrafo ahí atento también. Sí. Inmortalizar Detrás esa del arco. ese- Detrás del ese- arco, ese momento. camarada. ¿Y usted, don Osvaldo? ¿Partido que más recuerde? El partido que más recuerdo. Por el significado,
por la trayectoria, yo creo que fue el partido de la final del Nacional en Punta Arenas, porque fuimos un partido extra. Llegamos en igualdad de puntaje con Temuco. Tuvimos que definir un partido extra. Empatamos 1-1 al partido, fuimos a la largue, seguimos empatados y tuvimos que definir a penales. Y en los penales ellos erraron un penal. No hay imágenes, por la época no hay imágenes. Pero siempre le digo a mis compañeros, algunos me creen, otros no. Yo creo que rocé el balón para desviarlo y fue el tercer penal de Temuco. Y con ese penal salimos campeones de Chile. Bueno, y no menor porque en la revista que tengo, o sea, ¿El diario? En la revista jugamos todos los partidos con 8.000, 10.000 personas, pero ese día en la final tiene que haber ido mucho más gente porque no había dónde, Claro. Sí. no había cupo para la gente. Así que bueno, por el significado que tuvo, yo creo que se me viene a la memoria que el Puede ser partido más importante. el más importante. Sí. Bueno, ambos anécdotas similares. Una definición y protagonista en la tanda de penales. Claro. Sí. Eso hablábamos igual con don Osvaldo y don Gonzalo antes de que estemos grabando, que su historia es muy similar de los dos. Y ahora yo igual cuando bien uno los conoce en la calle, ahora cuando los fui a recibir, los dos son bastante altos. Se nota mucho que fueron arqueros. Vamos con otra pregunta. Ya hablamos un poco usted mencionó que sus amigos tuvieron un papel fundamental en su carrera deportiva. Me gustaría saber qué más, aparte de su entorno familiar, su entorno de amigos, ¿siempre tuvieron un apoyo constante? ¿O pasó eso que comentó, por ejemplo, don Osvaldo con el tema de su papá, que por la edad no tuvo los permisos? Cuéntenos un poco de eso, ¿cómo fue el apoyo en ese entonces? Bueno, el apoyo familiar no era mucho porque a mi papá, como le decía Osvaldo, no le gustaba el deporte para nada. Él no estaba con eso. Mi papá era una persona de trabajo, de campo. Eso le gustaba y a lo mejor quería que uno igual fuera parte de eso. Y como te digo, yo tuve más el apoyo de mi mamá que el de mi papá para poder llegar a Santiago, porque yo creo que mi papá no quería por nada que yo me fuera a Santiago. Así que mi mamá y mis amigos fueron, más que nada, fueron la parte más importante del apoyo que yo tuve de ellos, la parte de mis amigos. ¿Sí, don Osvaldo? En mi caso igual muy similar, como dice Gonzalo, el papá no era muy aficionado al fútbol y al deporte, y la mamá sí, pues la mamá, digamos, apoyaba harto cuando jugábamos acá. Y aparte de algunas amistades que uno tenía, pues bueno, yo en mi caso, cuando me fui a Punta Arenas, fue por parte de un primo que me llamó. Él hizo todos los contactos para que yo me fuera y encontrar un trabajo más estable. Y tuvieron un buen pasar deportivo. Tenemos un primo que jugaba fútbol allá igual, en Punta Arenas, Manuel. Y eso, de alguna gente antigua de aquí que de repente nos incentivaban a que, como veían que habían condiciones para que emigráramos acá, buscáramos mejores horizontes. Ahora, ¿cuáles fueron sus características como jugador? Sus fortalezas y también sus debilidades. Sí. Llamado telefónico. ¿Parto yo, no? Sí, parta usted no, don Osvaldo, Bueno, como se sientan cómodos. En mi caso, yo siempre un rojo, apaga el ojo.
No sé, era un dirigente de Iberia, justo donde me estaba llevando un dirigente. Contratarlo en estos momentos. Necesitan, le cortó. Está ocupado, está en una entrevista. Güey. El dirigente igual Va a tener que entenderlo. va a tener que entender. Va a entender. Va a entenderlo después. En mi caso yo te decía, yo creo que uno veía un poco las condiciones. Hoy día los arqueros lo usan más, pero cuando en la época de uno no se usaba mucho. El arquero pasaba a ser como el último defensa, el último hombre. Yo en esos años, como había jugado de central y en el medio, no jugaba mucho bajo del arco. Manejaba en el punto penal, tenía anticipación antes de la jugada. Eso, y los achiques, de repente los achiques uno era un gol, si uno la sacaba era un gol que evitaba. Tenía igual buena salida en los córneres, o sea que generalmente a los arqueros les cuesta, Sí. tenía buena salida en los córneres y mis debilidades a lo mejor eran muchas, pero ¿cuál puede haber sido una debilidad? No, a lo mejor eran varias, pero no me recuerdo decir, me hicieron muchos goles por esto. Ya, no, ok. no me recuerdo. No sé, en tu caso. ¿Y usted, don Gonzalo? Hombre, igual, más o menos parecido. Porque cuando jugaba, por ejemplo, en Castro, la gente me decía, porque yo nunca jugaba debajo de los tres palos, siempre jugaba del punto penal hacia afuera. Y así que yo salía jugando, como yo igual de repente hacía partidos como defensa central o de mediocampista, y jugaba harto con los pies, y a mí me gustaba salir jugando. De repente me pasaron casos que Que te de repente quita la la entregaba pelota. mal claro, pero eso yo creo que igual me identificaba por eso. La fortaleza del juego de pies. Sí, Entonces, sí, porque algunos me dijeron, oye, ¿cómo podéis salir? Yo dije, bueno, ahí está la confianza de uno, le decía yo. Pues. Tenía un pie educado, no sé, como en Sí. algún momento se escuchó. Don Osvaldo mencionó que antes de irse jugó en cancha. Lo dijo al principio de la entrevista, Sí, claro. que jugó en cancha y que después empezó a jugar arco. Entonces, igual tienen que haber sido dotados. Sí. Así fue. Claro, y como usted dice, en ese tiempo no se usaba mucho eso. No, Igual tiene que ver, yo creo, con el tema de las condiciones de la cancha. Que antes las canchas, no había canchas claro. sintéticas como ahora. Antes las canchas eran tipo. Antes era muy probable que te dé mal un bote, por ejemplo. Sí, pues acá en nuestro Claro. estadio, nosotros lo conocimos de pasto de natural. pasto natural, cuando después ya se echó a perder la cancha. Ahí jugamos. Hoy día, o sea, hace años desde que se inauguró, uno la ve un lujo, o sea, es un lujo. Si no juegas bien es porque no eres. No está ahí para eso, no. cualidades Que para cambie de jugar, deporte. no. Pero uno hubiese jugado una cancha como esta, o obvio que tenía que rendir más de, como decías tú, una cancha de pasto natural. Los reventones, la pelota rebotaba acá, saltaba para otro lado, había que tener mucho cuidado Sí. para digamos, no cometer muchos errores. Ahora vamos a lo que más yo creo que le gusta a la gente, que es el tema de las anécdotas. Vamos a ir ahí. Alguna anécdota, deben tener muchísimas anécdotas, yo estoy seguro. Pero elijan alguna como deportiva. Nosotros ahí tenemos una foto de don Osvaldo que sale con Elías Figueroa, que no es, para todos los que somos futboleros, sabemos lo que es Elías Figueroa en Chile. El más que, grande para mí. El más grande para mí también, yo comparto eso. No lo vi jugar, pero todos mencionan y algo tiene que haber jugado el hombre. Así que cuéntenos alguna anécdota que tengan así futbolística, algo chistoso, no sé, algún accidente que le haya podido pasar, o a punto. Cuéntenos alguna O anécdota. alguno de los entrenadores, Algún que haya marcado entrenador, algo también, algún de repente, reto, claro. Cuéntenos algo, no sé, aquí en hasta de la Chonchi. hinchada. Cuéntenos alguna ahí. Hay muchas, pues muchas. Empecemos con esa foto mítica de Elías, con Elías Figueroa. Sí, bueno, esa foto fue en un verano, no me acuerdo el año,
Lo que pasa es que en esos años en Punta Arenas había muchos equipos profesionales a jugar. Cuando terminaban su temporada, su campeonato en Santiago, iban a Punta Arenas. Algunos pasaban por acá, pues, otros no. Pero allá Hacían como una gira de sí, verano. sí. La pretemporada. Colo Colo varias veces jugamos, con Católica, con Cobreloa jugamos. Ese fue un equipo que le llamaban un equipo estrella, andaban puras estrellas. Yo dije, de verdad la única foto que conservo de esa es con Elías Figueroa. Yo dije, esta foto no me la puedo perder porque más o menos ya el hombre ya venía siendo como el mejor jugador de fútbol chileno, sudamericano. Él ya no jugaba ya. Ahí había venido de vuelta ya. Sí, ya no jugaba. Él ya no jugaba, o sea, andaba en estas giras, pero él ya no jugaba profesional. Y bueno, ahí por ahí viste una foto con Carlos Caselli, Sí. con Vasconcelos, Con Vasconcelos. con el Gato Ben, que falleció, que también fue como un ídolo para uno, arquero, como decía Gonzalo. Sí, esta foto con jugadores, Mario Galindo, que fue de Punta Arenas, que jugó en Colo Colo, la selección chilena. Tengo hartas fotos bien destacadas. Y entre las anécdotas un poco, o sea, no sé si es tan cuando fuimos al Nacional de Iquique el año 78, Ya. era muy joven ya, perdimos los 2 primeros partidos. Los primeros los jugó el otro arquero que yo le decía que era como el titular, después me tocó entrar a mí y perdimos igual, pero no tan feo como el primer partido. En el primer partido perdimos 5-1, después 2-1 creo. Y en el segundo partido estábamos en la concentración, en la villa, y los dormitorios eran como de 4, así, de 3, de 5, así. Y en el dormitorio nosotros dormía el otro arquero, el goleador del campeonato, Caco Cárcamo, y otro goleador que tenía un Punta Arenas. Y yo estaba ahí, yo era el más joven, estábamos los 4. Y en el segundo partido, no voy a decir el nombre, pero uno de ellos dijo, muchachos, dijo, puta, ¿qué nos pasa? Perdimos los 2 partidos, nosotros nos vinimos a esto, ya así. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un saumerio, dijo. Entonces, cuando estábamos riendo, dije, un saumerio, de verdad que yo no sabía. Ya, el saumerio era ir a comprar copete, pasar los rajas la noche, y al otro día, como esta cuestión se hizo humo, nosotros somos otros hoy día. Y claro, salimos a comprar los 4 y hicimos la cucha con el resto de los compañeros que quisieron compartir el saumerio, Claro. que fueron casi todos, fueron la delegación completa. Así que salimos a comprar harto copetito, nos faltó, salimos a comprar nuevamente, pero a escondidas de nuestros dirigentes. Pues, Obvio. pero igual al otro día se enteraron en la mañana temprano, porque tú sabes que las condiciones que nos quedamos no eran las mejores. Sí. Pero el compromiso fue de que ya no se jugaba al día siguiente, no se jugaba. Ah, ya. Pero sí teníamos entrenamiento. Entonces el preparador físico, cuando nos sacó a entrenar a las 8 de la mañana, algunos nos estábamos acostando. O sea, lo cuento como broma hoy día, pero sabes que nos sirvió de mucho, nos sirvió para fortalecernos como compañeros, como como equipo, y grupo. decir ya, oye, ya no podemos seguir perdiendo. Y de ahí nos fuimos para arriba, nos reímos. Yo me río mucho porque Saumerio no sabía qué lo que éramos. Por decirte algo. Buena anécdota. Para quemar la mala raya de un partido para perdido. quemar la racha. Después de estos Saumerio, Sí. En la tarde sí. En la tarde. Tú, ¿Y usted, don Gonzalo? Yo no sé que estaba rebobinando, no me acuerdo casi de algún. No, nunca una tengo. de las tantas. Un medio, no. Ah, de Santiago, pues. De Santiago, no. Cuando con tus compañeros de la U, cuando iban caminando por la calle, encontraron la voz. Ah, esa fue. Claro, estábamos concentrados en el centro de Santiago, en un hotel. Ya, pues, así que salimos, yo salí como con 2, 3 amigos más. Fuimos a tomar un café o algo así, a un restaurante. Ya era tipo 9 de la noche más o menos, ¿dónde está? Y después volvimos de vuelta al hotel. Y cuando volvimos,
venían dos compadres, nos venían siguiendo de atrás. Pues. Así que igual, y nos colocamos nerviosos, no sabíamos quiénes eran. Y de repente empezaron a tirar piropos los compadres. Pues. Imagínate uno con 20 años, buen físico, ¿ah? Sí, pues, La deportista. cinturita, todo, pues no había nada de ponchera. Así que, pero ¿para quién era? Decíamos nosotros, ¿para quién será ¿te das cuenta? El piropo. silbido, el piropo, pues. No sabíamos para quién, pues. Ya, y llegamos al hotel, pero asustados. Pero después nos dimos cuenta que los compadres eran como gays así, pues, y que le gustó el estado físico que teníamos nosotros, los cuatro, pero nos supimos al final para quién de los cuatro era el piropo, porque nosotros le echábamos la culpa, y ya negro para ti, bueno, el otro. Y esa fue una de las tantas que nos pasaba, bueno, de repente. Y la gente nos seguía de repente. Qué buena. Buena Anécdota, muy buena. Muy buena anécdota. Muchachos, ahora, ¿qué sintieron cuando ya finalizó su proceso deportivo? ¿Cómo fue esa última etapa? De decir, ya, creo que ya Hasta es el aquí, momento. ¿no? Claro. Sí, este es el momento ya. Igual es difícil porque uno no piensa que va a llegar ese momento, uno piensa que siempre va a ser igual. Pero bueno, a mí me tocó los últimos partidos, lo hice acá en Chiloé, más que nada acá en Chonchi. Pero ya en esos años yo ya no jugaba al arco, como decía, yo jugaba de central, centro delantero, yo cabeceaba muy bien, tenía un cabezazo espectacular, aparte que rechazaba mucho yo, como había jugado básquetbol, tú ahí aprendes a rechazar, a moverte arriba. Y yo acá partido que habían, era 1 o 2 goles de cabeza mío. Sí, yo tenía muy buen rechazo y cabeceaba muy bien. Y como te digo, los últimos años lo jugué aquí en mi ciudad, pues en Choncio, en Castro, igual de repente. Pero los últimos años fue en los campeonatos acá a nivel de Chonchi, son los dos. A nivel de clubes, ¿cómo se dice? De clubes, exacto. Claro. Sí. ¿Se acuerda del último partido? No, porque igual después nos acostumbramos a salir a los torneos. Claro. Íbamos a los torneos que se hacían en Puqueldón, íbamos a unos torneos de acá del fútbol rural, de Chonchi, igual todavía alcancé a jugar en esos torneos. Igual me gustaba salir porque yo era fanático. Y a mí era mi comida salir a jugar, pues claro. Así que, como te digo, los jugué en el fútbol campesino, torneos que habían, y en el fútbol local que había acá en Chonchi. Esos fueron los últimos años que yo tuve. Ganamos un torneo juntos por Pindaco. Ah, sí, una vez Tú fuimos. jugaste al arco, los penales, Claro. y yo jugué de central. Sí, en una final de penales en el 3 fútbol. penales Atajé 3 penales en un un torneo. campo, ¿no? En Sí, Pindaco. En Pilaco. Sí. ¿Pero era un torneo o la liga? Un torneo. Torneo. ¿Y se acuerdan? Habían unos 20 o 30 equipos. Le ganamos a todo un el día. equipo de Lemuy. ¿Y se acuerda que ganaron? Una vaca, no sé, Sí, un una cordero. Una vaquilla Una ganamos. vaquilla. Una vaquilla. Una vaquilla, sí. Ahí sí puso mérito. Y yo jugaba de central y él se ponía al arco en los penales. Sí, pues. Cuando había que llegar a los penales, Claro, se ponía al atajaba. arco. Sí. Y una vez acá en Chonchi, jugando por Atómico, igual un torneo grande que se hizo acá. En ese tiempo fue para el 11 de septiembre. Habían como 25 equipos acá en el torneo de Chonchi. Empezó como a las 8:30, 9 de la mañana acá. Y yo jugaba por Atómico. Y yo jugaba, como le decía, de central. Ya, así que empezó, y así que íbamos dejando de a uno para afuera. Ya, y en el último partido jugábamos siempre me acuerdo, con Vilupulli. Era como la final con Vilupulli. Ya, pues, y estaba arbitrando don Manolo Yarzún, que no sé si escribía... ¿De Petani? ¿Ah? ¿De Petani? No, Manolo Yarzún, Ah, que, bueno, veía al frente de Cristian, pues, Manel, acá abajo en en la calle esa. como donde está ahora el consultorio nuevo. Claro, por ahí. Ah, ya. Sí. Y en la final
nos cobró un penal, pues, porque resulta que al arco estaba jugando otro. Y entonces cuando faltaban 2 minutos yo me cambiaba, cuando veíamos que íbamos a empatar, yo me cambiaba al arco y salía el otro arquero. Así que yo me dijo ya que me cambie no hay y que el partido lo iba a parar. Ya, y salía afuera y me empecé a cambiar la camiseta y de repente él dijo que continúa el juego. Así que yo cuando dijo que eso, no alcancé a colocar mi camiseta y me fui sin mi camiseta a colocarme al arco. ¿Ya? Y cuando llegué, y la pelota, y de repente tiraron un tiro y la pelota iba a hacer gol. Ya, Pues. exacto. Y yo llego y la pesco con la mano y cobra penal porque yo no estoy. Imagínate, él primero me dijo que ¿Lo autorizó? No lo autorizó el ingreso, claro. Y y después no, pues, claro. Así que ya ahí quedó la grande. ¿Ya? La cosa es que al final atajé ese penal. Ya. Fue penal, lo atajé y después empatamos y fuimos a los penales. Igual atajé como 2 o 3 penales y ganamos la vaquilla en ese torneo. Sí, esta fue una anécdota igual. Bueno. Sí. ¿Y usted, don Osvaldo, qué sintió cuando ya se dio cuenta que... ¿Cómo terminó su carrera deportiva? En cierta medida, cuando volví de Punta Arenas, ahí ya fue solamente por mi lesión. Por la lesión de los No fue porque cuando volví, en el año 90-91, tenía 32 años, 33 años. Podía haber jugado un tiempo más, Sí. pero por mi lesión. Cuando llegué a Puerto Montt, salado por el banco, ya casi no jugaba. Pero sin embargo, en Puerto Montt jugaba esporádicamente, baby, esas cosas, y me encontré con algunas personas del Nacional de Puerto Montt, que ellos salieron campeones de Chile, y chuta, me empezaron a decir que vaya a jugar a tal equipo, al Linz, Centinela, que eran equipos de Puerto Montt. ¿No? Parece que existen todavía, pero no lo tomé porque ya venía bien complicado en mi rodilla, más que nada por eso, sí, o sea, a uno le duele, le cuesta por tantos años haber jugado, pero sin embargo, cuando venía en alguna oportunidad a Chonchi o a Castro, acá jugaba por los seniors o super seniors, Ya. jugaba por Chonchi, y en Castro igual jugué por el Club Deportivo Estudiante, no sé si ganamos 1 o 2 campeonatos en Super Senior. Ya tenía como 45, 48 años, con mi lesión incluida. Pero como no jugaba esporádicamente o muy seguido, no lo sentía mucho. Pero sí, ahí ya había dejado de jugar en forma competitiva. Ahora, ¿qué opinan ustedes como del cambio generacional que ha tenido el deporte? Que ahora, por ejemplo, no sé, por mucho esto que pasa de las redes sociales, que los deportistas ya no son tan disciplinados como antes, por ejemplo, las facilidades que hay ahora para entrenar. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo lo ven? Igual es complejo la situación. De verdad que antiguamente era más difícil llegar como en este caso, al fútbol profesional. Ahora hay muchas más facilidades de llegar a Santiago, a provincia, hay otros medios y no sé, yo creo que de repente como que lo encuentro medio raro la situación que hay ahora, teniendo tantas facilidades a los deportistas. Sí, pues, hoy día yo creo que se dan malas condiciones para que un chico de provincia pueda llegar a la capital y entrenar en algún club. O sea, ¿en qué sentido? Las facilidades son de movilización, que llegan más rápido. Antes, en la época de él, buses, tren, Sí, esas eran las posibilidades casi, pues, y poco en avión, se movilizaba poco en avión. Y las condiciones hoy día, pues las condiciones de las canchas, condiciones
la infraestructura, las comodidades que tienen hoy día los jóvenes. El material. Sí, sí, muchas de esas cosas, pues, antes no lo teníamos. Por eso uno siempre piensa que en la época de uno costaba un poco más. Un llamado a la gente joven, pues, a los chicos, que si uno quiere que ojalá salga más gente de aquí de la comuna o de Chonchi, ¿cierto? Fuera de aquí de la región, bienvenido sea, qué bonito sería, pues, qué lindo sería. Y como ellos tienen más posibilidades de día, es solamente de repente las ganas, el cariño que le tengan, lo disciplinado que hay que ser para llegar lejos. Yo de repente le converso a mi hermano que antes no era tan así de fácil. No había tanto apoyo. Sí. No, exacto, no había tanto apoyo como lo que tienen ahora. Antes había que viajar en trenes, era sacrificado, en buses malos, las carreteras malas, Claro. todo. Era mucho más difícil. Y ahora, tomando lo que ustedes comentan, ¿qué prefieren, el fútbol de ahora o el fútbol que ustedes en ese tiempo estaban? No, yo creo que el fútbol anterior era bastante más superior a lo que es ahora. Para mi gusto, yo creo. Habían selecciones de primer nivel. En cuanto a lo técnico del jugador, ¿o no? Sí, O- técnicamente, pero no sé, había más entrega, parece que el jugador se entregaba más por la camiseta, ¿te das cuenta? Ahora igual va mucho, yo lo encuentro igual de repente la parte monetaria ha influido mucho. Antes no, porque muchos jugadores lo hacían como se dice, a corazón, pues, de corazón se colocaban la camiseta. Ahora tiene que ver mucho toda la parte, como te decía, la parte monetaria. Por eso yo pienso que el fútbol de antes era otro fútbol. Mejor. Sí. Sí, pues, o sea, los tiempos han cambiado. Antes uno jugaba mucho por amor a la camiseta. No existía lo que hoy existe, pues. En el fútbol amateur uno lo ve acá en Chiloé, pues uno sabe, tiene un poco de conocimiento de que en Castro, por ejemplo, hay muchos clubes que le pagan a sus Que jugadores, ¿no es pagan, cierto? claro. Entonces los chicos de aquí, de otros pueblitos, se van a jugar acá allá por un televisor, por unas cuantas lucas. Esas cosas, en los años nosotros uno jugaba Porque le gustaba, cariño, Porque por amor a la exactamente, camiseta. por amor a la Por eso. camiseta. Yo en Punta Arenas igual habían clubes que pagaban, pero en mi caso, el club que yo jugué, generalmente porque éramos apasionados, porque nos gustaba el club por la camiseta, jugar. Ahora yo no sé si el fútbol de antes sería mejor, ahí tengo mis dudas, porque tampoco no nos podemos olvidar de la generación que pasó en el fútbol chileno hace sí, poco, claro. que fue como algo excepcional, digamos. Así que no me atrevo todavía a decir si antes el fútbol era mejor o no. Muy buena reflexión de ambos. Bueno, yo estoy aquí como muy fascinado, o sea, yo les agradezco de que hayan aceptado la invitación, igual lo voy a volver a hacer, así que muchas gracias. Se me pasó de delante, le comentaba que un personaje muy conocido de Chonchi me contó una anécdota ahí en el estadio de que cuando ellos jugaban en Punta Arenas y en la Universidad de Chile, la gente se juntaba a escuchar sus partidos de ellos dos por radio, porque en ese momento no había televisión, No, menos en la población. Entonces, él me comentaba que se juntaban entre vecinos en una casa donde había radio y sabían los resultados. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque desde ahora, bueno, ahora sería como juntarse a ver un partido de alguien famoso. Claro. ¿Ustedes qué sintieron eso cuando lo supieron? Cuéntenos un poco de eso para que la gente en su casa sepa igual. bueno, es muy bonito igual que la gente se acuerde de uno porque se haya acordado. Y yo creo que eso igual refleja el cariño y el que uno tenía por los amigos, por nuestra ciudad.
Siempre hemos sido bien personas humildes, como nos crecimos, así que igual pues ya agradecerle por los gestos que han tenido igual con nosotros, así que no, bien, me encuentro muy bien. ¿Usted, Osvaldo? Sí, pues, o sea, uno tal vez en esos años uno no dimensionaba un poco las cosas, como no había televisión, ¿cierto? Que transmite los partidos, era generalmente todo a través de la radio. Claro. Y uno, sí, pues muchas veces sabía que había personas que lo escuchaban, porque después cuando uno llegaba ellos mismos te comentaban de que escucharon tal partido, que pasó esto. Obvio que uno igual le llega, son muestras de cariño que uno recibe. Y generalmente en mi caso, o como dice Gonzalo, como somos personas sencillas, era como recíproco. Las personas que nos escuchaban son varios hermanos de aquí de la población. Sí. Hasta los días de hoy, cuando nos encontramos, sí, hablamos un ratito de fútbol, comenzamos, jugamos con algunos de ellos. Y lo bonito es que ellos se den cuenta de que uno sigue sintiendo el mismo cariño por ellos, y que ellos hayan hecho eso, pucha, no es menor, pues. Muy importante eso. Bueno, ahora vamos a llegar casi a la última parte de lo que es nuestra entrevista, ya orientándolos a lo que son nuestros jóvenes deportistas. Como ustedes fueron deportistas de alto rendimiento también, digámoslo así, ¿cómo pueden explicarle a un deportista joven el proceso, en este caso, y la paciencia para llegar a tener un logro? Que eso de repente los chicos quieren que sea ahora, ya, inmediato, y no esperan el proceso o lo dejan por X motivo de repente. Bueno, lo que yo siempre trato de recomendarle, que lo primero que tienen que tener es el amor por el deporte, que le guste el deporte, que el deporte se consigue con harto sacrificio igual, con mucho sacrificio, mucho entrenamiento, ¿ah? Y siempre tener la cabeza puesta en una cosa. Y ellos tienen que trabajar en lo que más puedan, en los entrenamientos, nunca sacarle el quite, como se dice, siempre tratar de entrenar al 100%. Así yo creo que pueden lograr ser deportistas de primer nivel acá en su ciudad primero, y después pueden salir afuera. Así pero el sacrificio, etapas, claro. Claro. Sí. ¿Y usted, don Osvaldo, qué opina? Bueno, yo creo que todo deportista, ¿cierto?, en su inicio busca objetivos, lograr objetivos, pero eso no se logra solo ni a través del tiempo. Eso es un proceso, como decía Gonzalo, es la dedicación que ellos les pongan, el empeño, el cariño, el amor a lo que ellos están jugando, y de ahí ir marcando etapas. No todas las cosas se logran al principio, es como un proceso. Es muy difícil que un chico de 15, 16 años, bueno, si le den muchas condiciones se lo llevan para otro lado. Ojalá de aquí salieran varios de esos, ojalá. Pero a veces no se da, pues estamos en un pueblo chico, que todas las cosas cuestan, pero sí, con dedicación, con esfuerzo, con sacrificio, con disciplina, uno logra cosas, pues. O sea, no es que nosotros hayamos logrado grandes cosas, pero sí fue con mucho cariño, con mucha dedicación y con mucha entrega. O sea, por eso salimos de acá. Entonces ese es el mensaje para los jóvenes, para los jóvenes de nuestra ciudad o de la comuna. ¿Qué consejo ustedes les darían a los deportistas que ya iniciaron su carrera? O alguien que está como en la duda, que no sabe, por ejemplo, no sé si jugar básquetbol, o jugar fútbol, o jugar, no sé, o irse a otra disciplina. ¿Qué ustedes le aconsejarían a un joven deportista? Bueno, es que eso es bien personal. ¿Sí? Porque un chico que empiece jugando básquetbol y
y se dé cuenta, o los profes que lo estén trabajando se den cuenta que no tiene muchas condiciones, que busque otras alternativas, digamos, de deporte. Las alternativas están, las posibilidades están, pero cuando no tienes muchas condiciones es difícil lograrlo. Yo creo que uno muchas veces, uno nace un poco con el bichito, con las capacidades, que va a ser futbolista, después ya a través del tiempo te vas dando cuenta cuál es el deporte que te gusta más. Entonces ahí ya hoy día tienen, antes en la época de nosotros había pocos entrenadores, pocos preparadores físicos, uno se entrenaba solo prácticamente. Hoy día tienen gente que los puede ayudar. Quien los puede ayudar, pues. Entonces ahí es bien personal la decisión, pues, o sea, del joven que lo está haciendo o de los papás. Claro. De los papás. Eso. Ahora, ¿qué impacto creen ustedes que tiene el deporte en nuestra comunidad? Acá en Chonchi en este caso. Bueno, yo ahora por lo que he visto y he escuchado, creo que ha tenido harto impacto el deporte acá en Chonchi. Veo de repente que hay mucho básquetbol, hay mucho tenis. El fútbol lo he encontrado como un poco más decaído en cuanto al deporte acá chonchino. Pero creo que porque ahora cambiaron de directiva, asumió Mauricio, me parece, y ojalá que Mauricio le dé más tiraje y cosas así al fútbol, que el fútbol siempre fue uno de los deportes más apetecidos acá en Chonchi toda la vida. Después que tuvo una caída más o menos fuerte y nosotros pensamos que ahora con Mauricio, sobre todo el fútbol, puede surgir más. Y en cuanto a los otros deportes, yo veo que Chonchi en ese sentido ha progresado harto en varios tipos de deportes. Sí, claro, bueno, yo por las redes sociales de repente uno se entera un poco más. Hay unos chicas parece en natación en Castro que son de Chonchi, no sé si representarán a Chonchi, pero es un halago para la comuna, para el chonchino, ¿cierto? Que chicos de acá salgan en otros deportes igual a representarnos, como natación. De repente por Facebook veo, o sea, uno, de verdad que uno se alegra cuando salen a jugar campeonato, o ya si no es por Chonchi, juegan por Castro, que no es menor porque es muy difícil que de aquí vaya a representar a la comuna o Castro, que es una ciudad más grande, pero uno realmente se siente halagado cuando cualquier deportista de cualquier deporte sale a jugar de acá de la comuna. Y como decía Gonzalo, sí, el fútbol yo creo que hace varios años que ha sido como un deporte alicaído acá en Chonchi, excepto los chicos sub-15 que vi hace poco, que jugaron en eliminatoria, quedaron eliminados con Quillón, que Quillón había sido campeón de Chile el año anterior, creo. Hicieron una muy buena campaña, vi como 2 o 3 partidos, me agradó el equipo de Chonchi, me agradó harto. Y tal vez con un cambio de directiva que hubo, donde asumió Mauricio Gómez, tengamos mejor representación a nivel local y nacional. Bien, futuro. Ya vamos con la última pregunta. La última pregunta. Hay que ir a almorzar. Sí. Bueno, ahí quiero que ustedes dos, yo creo que igual van a ir medio similares, pero que nos cuenten qué significa Chonchi para ustedes. ¿Qué significa Chonchi para don Gonzalo de la Torre y qué significa Chonchi para don Osvaldo de la Torre? Bueno, para mí, mi ciudad natal, nacido y criado acá en Chonchi, en diferentes barrios de Chonchi. Vivimos buenos años en el sector playa, con la familia.
Posterior a eso estuvimos en calle Centenario igual abajo, cerca del Banco del Estado, por ahí igual vivimos. Y al final mis padres lograron construir su casa que hasta lo que es hoy día. Así que igual un afecto especial para mi ciudad. Siempre donde he ido, siempre he dicho que soy de Sonchi. Es como le dijera, mi calidad de lucha que he tenido, que siempre he sido sonchino y chilote. Imagínate que cuando llegué a Santiago, la gente de Santiago, mucha gente de Santiago, no sabía dónde quedaba Chiloé. Cuando yo les decía que era Chiloé y me preguntaban, ¿y dónde queda Chiloé? ¿Y qué es Chiloé? Me decían. Entonces te das cuenta, yo no lograba que gente que se supone que son todos gente inteligente y que ni siquiera conozcan su país, dónde queda Chiloé. Entonces eso igual a mí me chocaba. Me chocaba y como te digo, muy agradecido de todos los amigos que he logrado tener acá en Sonchi, de mi familia que tengo ahora, mi señora, mi hijo, siempre he tenido el apoyo de ellos. Anteriormente, bueno, mis padres fallecidos, igual, de mis hermanos Osvaldo, 2 hermanas que tuve que hace poco se nos murió una mayor, pero igual agradecido de mi familia entera y un saludo grande para Sonchi, mi ciudad natal. Y igual agradecerle a usted por esta entrevista. De verdad uno se siente satisfecho y es muy bonito que a la edad que uno tiene le hagan este tipo de reconocimiento. Así que, ¿qué más le puedo decir? Agradecido y muchas gracias, de verdad. Gracias, don Gonzalo. Don Osvaldo, ¿qué significa Sonchi para usted? Sonchi significa harto, pues. Significa casi todo mi entorno, porque nací acá, después a través de los años volví y hoy día estoy acá todavía. Voy a hacer un poquito de memoria de algunas cosas. De repente, más de alguna vez, alguna persona, deportista o alguna autoridad, de repente he escuchado por ahí un poco, dicen, ¿qué hicieron ellos por el fútbol? Como en nuestro caso. Pero no lo escucho de labios de ellos, de otras personas, pues. Entonces yo ahí digo, ¿de dónde vino eso? ¿De dónde salió eso? Uno se molesta en cierta medida. O sea, a través del tiempo se han dado algunas posibilidades con él y conmigo, creo yo. A mí, hace muchos años atrás, fueron a mi casa a hablar para que yo me haga cargo de una selección de fútbol de Sonchi. Estoy hablando, yo volví el 2006, casi 20 años, sí, habrán 18, 19 años. Por temas, digamos, que yo viajaba, vivía en Puerto Montt acá, casi no lo pude hacer. Pero yo les dije a los dirigentes que fueron a hablar en esos años, estaba dirigente Oscar Lagos, que falleció. Oscar Lagos, Oscarito Lagos, no sé si lo conozco. Sí. Y otros dirigentes. Yo iba a asumir la responsabilidad y me preguntaron cuánto iba a cobrar. No está él, pero hay otros dirigentes que estaban en esa época. Yo le dije, no es por un tema económico, es solamente por un tema de tiempo que no voy a poder compartir las dos cosas. Pero lo iba a hacer con gusto. Entonces en el caso de él me parece que le pasó algo igual. En una oportunidad. Y lo de nosotros no era por un tema económico, era porque no se pudo nomás, no se dio la posibilidad. Pero nosotros sabemos que han habido entrenadores pagados, sabemos que han habido profesores de educación física pagados, y nosotros solamente uno lo hace por cariño, y resulta que han pasado tantos años que uno está un poco olvidado del tema del fútbol, de hacer un curso, de hacer carrera, todo. Pero siempre las puertas están abiertas cuando alguien nos pida que lo acompañemos, que si queremos ir a algún consejo,
hasta podemos ir a hablar con un equipo, con una charla o no sé, pues algo motivacional que le llaman hoy día. Claro. Son cosas que uno puede hacer. Entonces eso, las personas que de repente hablan, que tengan cuidado en las cosas que están diciendo. No, yo quiero aprovechar la oportunidad, porfa, de que, por ejemplo, a lo mejor me voy a ir un poquito al tema. Acá hay nombres del estadio y hay nombres de camarines deportivos. Bajo mi concepto, generalmente eso lleva nombres de jugadores o de dirigentes que trascienden en tu comuna o en la ciudad. Hoy día los nombres de los camarines tienen nombre de dirigentes, creo, ni sé muy bien, pero no hay ningún nombre de un jugador. No es porque queramos que a uno le coloquen el nombre, pero no hay ni un nombre de jugador. Entonces, ojo, autoridades, concejales, no sé, pues, de dónde nació, de qué salió ahí entre cuatro paredes. No, pues, si quieren haber deportistas, si hay deportistas que salgan de más elite, cabros jóvenes que salgan de aquí en el, igual, pucha, díganlo. No estoy pidiendo que le coloquen el nombre, pero acuérdense de esas personas en su momento, o si no, posteriormente, digamos, no, estas personas o estas estuvieron en otro lado, y qué sé yo ahí, el nombre de Chonchi. Lo primero que te preguntan, ¿de dónde sos? ¿De dónde eres? ¿O de dónde naciste? En Chonchi, en todos lados. Entonces uno saca a relucir con cariño el nombre de su pueblo, de ahí parte. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, de verdad. Súper ameno, agradecido que a través de los años se hayan acordado de nosotros. Nosotros solamente con la conversación que tuvimos le transmitimos nuestros pensamientos a los chicos más jóvenes, todo lo que conversamos. Gracias. Eso esperamos. Bueno, nosotros para finalizar, Gonzalo, usted unas palabras. Quédate con los muchachos. Un recuerdo. Bueno, nosotros ya finalizando la última de la temporada. La última de la primera. La última temporada del 2025. Temporada. Vamos a entregarle este pequeño estímulo, muchachos. Antes de entregarlo, quería agradecerles. Es súper importante para mí, igual soy chonchino como ustedes. Conocí la historia de los hermanos de la Torre por parte de mi abuelo. Sí. Así que queremos darle este humilde recuerdo dentro de todos los recuerdos que ustedes tienen. Así que un cuadro para cada uno con su nombre por haber dejado huella en Chonchi. Así que le pedimos don Gonzalo, su cuadrito. Aquí voy con don Osvaldo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido a compartir este lindo momento. Muchas gracias por sus palabras. Muy bueno. Ahora viene el saumerio. Colóquense ahí para que Marco le saque una fotito. Ya, Con su cuadro ahí atrás. ya. Vamos a sacarla. Ahí no sé cómo está. Pónganse nomás ahí los dos al lado. Esto. Que salga ahí. No topamos mucho, ¿no? Medio alejado, ¿no? Porque él es el colo y yo soy el lobo. No se olviden. Y ahí, ¿nos podemos sacar una con ustedes? Sí, esto ya para Esto ya. Vamos a el colocarlo. recuerdo eterno. Sí. Bien. Ahí. Vale, Entonces, jóvenes. que ahí, quedémonos por ahí nomás Sí, para que nos para despidamos. Demos la finalización. ¿Es ya, aquí, ya. aquí nomás, don Osvaldo? Ya. Ahí para ahí nomás nos Ya. despedimos de. Va a dejar su recuerdo nomás. Sí. Ahí para decirle chao a la gente que nos está viendo. Gonzalo ahí. Bueno, nos comenzamos a despedir de esta Despedir gran de- temporada este 2025, agradeciendo obviamente a todos nuestros deportistas, hoy día a don Gonzalo y a don Osvaldo de la Torre que nos acompañaron en esta conversación, a mi colega Cristian Manel, al jefe de operaciones, Marco Mancilla. de comunicaciones de Detrás de nuestra... cámara que no se ve. pero ahí. Marco, han sido un tremendo trabajo que hicimos y bueno, agradecer a ustedes por estar acá, por acompañarnos, por entregarnos sus vivencias, sus anécdotas, su experiencia. Esperamos que no sea la última, en este caso, reunión. Cuando quieran,
Vamos a tomar la palabra ahí de Don Osvaldo, Don Osvaldo. en este caso, de las charlas que siempre nos han solicitado a través de que tuvimos una reunión con la OLN, que nos pidieron eso. Sí. Así que nos vemos en el 2026. Nos despedimos ahí a la cámara. Capítulo del Gracias Las por Huellas todo. del Deporte. Con más, Gracias con más por todo. deportistas y Gracias por nos todo. vemos. Muy más amena adelante. la entrevista. Muy Muchas buena. gracias. Muchas gracias, muchachos. Que tengan un buen retorno a Chao, sus nos casas. Gracias a ustedes. Nos vemos. Segunda temporada, Esté bien. 2026. Muchas gracias. Familia. Muchas gracias. Saludos a la familia. Muchas gracias por su tiempo. Nos Por regalarnos su tiempo. Nos veremos cualquier ratito. Chao. Don Osvaldo, muchas gracias por su por todo. tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muy buena la entrevista. Muy buena. Nos avisan cuando Nos salga. avisan cuando... Sí, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. Si no, vamos a grabar toda la conversación que tengan de aquí en adelante. Este era un diploma que me faltaba.